Bienvenidos a este conversatorio que es más un diálogo entre amigos, precisamente como un lanzamiento de lo que es el nuevo número de la revista impresa de este proyecto de periodismo científico que es Expedicio. Para los que no conocen este proyecto, hasta ahora están conociéndolo, les cuento que vamos en nuestra cuarta edición desde que retomamos el proyecto desde el 2017 con una mirada desde el periodismo científico, y en esta ocasión hemos abordado un tema muy importante en el que la universidad ejerce un liderazgo, como ya nos van a contar un poco nuestros invitados, en temas de las industrias culturales y creativas, con apuestas de investigación-creación que van desde lo que se ha planteado en términos de la economía circular, que vamos a hablar un poco de ello, también de la economía naranja, pero sobre todo las economías creativas. Este número de la revista Expedicio es un ejercicio que muestra a la universidad como pionera, como una de las puntas de lanza precisamente en materia de las industrias culturales y creativas, pero por el otro lado como formadora o como el centro de la discusión de las políticas públicas en torno a la gestión cultural. Tenemos a tres invitados acá muy importantes para la universidad, amigos de la universidad, amigos del proyecto Expedicio, Juan Camilo Jaramillo, persona que va a moderar el día de hoy. Precisamente tenemos a este lado a Santiago Trujillo, director de los programas de cine y televisión y de la maestría en gestión cultural audiovisual, y tenemos a Carlos Francisco Pavón, que es el director de la Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual. Ellos tres nos van a brindar un panorama muy interesante precisamente de estos 12 temas que maneja en 60 páginas la revista Expedicio. Así que bienvenidos todos, siéntanse como en su casa, bienvenidos a la Tadeo y disfruten de este proyecto de la revista de periodismo científico Expedicio. Muchas gracias. Si estamos hablando de creatividad, de arte, de cultura, de exploración del mundo, esto no es nuevo para la Tadeo. De alguna manera la Tadeo se encuentra en una coyuntura que empieza a hablar públicamente de lo que la Tadeo ha sido. ¿Cómo funciona esto, Francisco? ¿Cuál es el enfoque y la tradición de la Tadeo al margen del discurso de moda en relación con la creatividad, con el arte, con el desarrollo del pensamiento y de la propiedad intelectual? Bueno, buenas tardes, Camilo, Santiago. La Tadeo evidentemente ha un camino que ha estado muy cerca de las artes, incluso desde su propia fundación. Desde la adopción de escuelas de creación, muy sencillamente, por ejemplo, la Bordadita. Desde ahí empieza un camino para contemplar todo el proceso de la vinculación de los diseños, cuando surgen los diseños, y ya tenemos una historia de 52 años, por ejemplo, para la carrera de diseño gráfico y 45 años para una carrera como de diseño industrial. Esto en términos de arte y de creación es muy importante porque pone yo diría un capítulo anexo al tradicional capítulo de las artes tradicionales, y es el capítulo de la creatividad a través del diseño y a través de la publicidad, y es allí donde la universidad entra muy fuertemente y hoy en día demuestra, digamos, esa tradición particular con otros tipos de carreras que ya se han ampliado en la universidad, llegando hasta, por ejemplo, tener una carrera en edición literaria que es muy importante y además muy diferente de lo que ya existe hoy en día en literatura en el país. Entonces es muy importante esta tradición creativa de la universidad y parte del ADN de los estudiantes de la universidad, independientemente de que sean de las carreras de diseño o de artes o de las carreras de administración o de las carreras de derecho, es precisamente el componente de la creatividad. Bueno, pero resulta que hoy el debate está en torno al concepto economía naranja y no hay un acuerdo, hay diferentes puntos de vista y de alguna manera una cierta resistencia de un amplio sector
a encajar dentro de esa denominación, dentro de ese nombre, economía naranja. Y nos está diciendo Francisco que es una tradición de la universidad acercarse al diseño, a la creación, a la publicidad, a lo que significa el desarrollo del talento creativo. ¿Qué significa la diferencia de conceptos, Santiago? ¿Por qué preferimos hablar de industrias creativas y culturales? ¿Y qué implicación tiene eso frente a lo que el país está hablando de economía naranja? ¿Es una contradicción? ¿Es una paradoja? ¿Es un problema lingüístico? ¿O de fondo hay algo que nos invite realmente a quedarnos en el concepto de industrias creativas y culturales y no hacerle el juego o no entrar en esa discusión sobre si debe llamarse economía naranja? Bueno, el debate está más allá de la denominación misma del problema, digamos. Se ha llamado siempre economías creativas, industrias culturales. La economía naranja de décadas, pero creo que más allá de la de estos propósitos. Digamos que hoy estamos todos a la espera de un pronunciamiento formal por parte del gobierno nacional para comprender cuál es la apuesta de política pública que hay detrás de la denominación economía naranja. Creo que hay ahí cifradas muchas esperanzas, muchas expectativas. Seguramente también y estamos todos esperando a que se dé ese pronunciamiento o esa publicación formal de la política para poder generar un debate académico, un debate por supuesto desde el ámbito de las políticas, porque creo que independiente de si estamos o no de acuerdo en los énfasis o acentos que quiera hacer el gobierno nacional, digamos por lo pronto bastante entusiasmados de que esto sea hoy un tema de la agenda pública del país. Y creo que ganado, al ser un tema del país, eso permite que se desarrollen debates y en el debates cuáles son las prioridades, cuáles son las agendas que debe tener la academia, que debe tener las políticas públicas del orden nacional y territorial, que debe tener la sociedad civil, la empresa privada, para poder dinamizar un sector que puede generar trabajo, que puede generar desarrollo productivo, puede generar de escenarios interesantes en distintas dimensiones. Hay muchas dudas, digamos, muchas dudas. ¿Qué es lo indispensable el sector cultural, creativo, y hasta dónde se considera que lo creativo transversaliza otras dimensiones de la gestión? Solamente pertenecen estrictamente al ámbito de la cultura, por comprender qué es lo patrimonial, qué es lo identitario, qué es lo que se supone debe ser protegido como una soberanía cultural del país y qué se puede entrar en transacciones simbólicas, comerciales, con territorios. Pasa también por el asunto de la propiedad intelectual y el acceso, ese debate que siempre se plantea virtuoso y una atención defectuosa en un escenario como el colombiano. Pasa por un escenario de paquetes legales que permitan comprender cómo le damos a esto un cuerpo real. Hoy tenemos escenarios normativos exitosos frente a casi más de 15 leyes que no sirven prácticamente para nada. Son simplemente porque el escenario y el cuerpo legal de la fuente de financiación que garantiza recursos, la ley 814 o la 1556 o para la ley del espectáculo público, son fuentes reales. Hoy, al día de hoy, mientras no salga la reglamentación de la ley de economías creativas, no sabemos a ciencia cierta si hay fuentes de financiación o no las va a haber. El organismo, digamos, rector, que es este comité ampliado, en casi 9 ministerios y no sé cuántos otros institutos descentralizados, para ser una herramienta de gobierno bastante eficiente y eficaz para los retos que supone este sector. Entonces hay muchas preguntas que están ahí por resolver y que sería apresurado y seguramente ingenuo o un poco irresponsable poder hacer señalamientos antes de conocer cuál es la apuesta de política pública por parte del gobierno nacional, que esperamos salga antes de, no sé, de agosto. Ya van a cumplir un año, esperaríamos que antes de agosto pudiésemos conocer cuáles son esas apuestas. Hasta que llegó Óyeme a salvarnos. Óyeme, la emisora universitaria del Atradeo. Colocamos esto por allá.
Bueno, la realidad es compleja y en tanto el país da este debate, se definen las políticas públicas que realmente le den nacimiento a todo este sector productivo que esperamos que sea una oportunidad y una alternativa para el país. La universidad no se detiene, la universidad sigue. Y la diversidad de experiencias y de propuestas que hay en la Tadeo en este tema de la creatividad, del diseño, es realmente impresionante. Miren ustedes, en este número de Expeditio estamos hablando de una experiencia de formación profesional en Cartagena que se llama los Laboratorios Vivos, de una materialoteca que es un contenedor de investigación y de prueba de materiales para quienes trabajan en el sector de los diseños. Se habla de rutas etnoturísticas como la de San Basilio de Palenque, de experiencias también en la reserva del Seaflower en San Andrés, de formación de gestores culturales, de Tadeo Lab, que es una propuesta muy importante de la que vamos a hablar un poco más a continuación, del Observatorio de Poéticas Sociales, que trasciende a la calle, al trabajo con las comunidades, a la creación poética y artística desde la perspectiva de la plástica y de la poética social, del patrimonio audiovisual, de un laboratorio de diseño transurbano en una experiencia entre Francia y Colombia. En fin, hay una enorme diversidad de cosas que hace la Tadeo y que ha hecho desde siempre. ¿Cuál es el común denominador, Francisco? ¿Cuál es la línea o el enfoque que amarra esta diversidad de experiencias desde una propuesta académica como la de la Tadeo? Perfecto, muchas gracias. Ahora lo conversábamos hace un momento y creemos firmemente que lo que sucede en la universidad, el eje transversal, sería aquello que podremos llamar el concepto de laboratorio, ¿no? Laboratorio como concepto de espacio de experimentación, laboratorio como concepto de unas propuestas que están desde el campo de la creación, es decir, que son premisas, que no son realidades, sino apenas hipótesis, premisas, y que entramos en ese campo del laboratorio creativo a concretarlas, a generarlas. Yo creo que Santiago decía algo que es muy importante, y es que generalmente cuando hablamos de universidad, y particularmente en Colombia, la entendemos como ese espacio formativo, y ese espacio formativo tradicional en el que el que sabe hacer le enseña al que viene a aprender, ¿cierto? Un poco como en esta figura del aprendizaje del artesano o del aprendizaje del artista más en el campo medieval. Pero nosotros hemos entendido la universidad como un espacio de creación de tipo laboratorio. Eso significa que incluso los mismos profesores entran en ese espacio de laboratorio también a poner a prueba sus conocimientos y a poner a prueba sus teorías y lo que ellos dicen que es de una cierta manera, para que en el espacio del laboratorio se compruebe esa realidad. Entonces yo creo que parte de lo que hace a la Tadeo muy interesante y muy intensa en términos de su formación y de la exploración sobre las áreas de conocimiento tiene que ver con que no damos por hecho que los conocimientos están guardados en una biblioteca o en un lugar específico y que los vamos a bajar a una serie de públicos que se van a formar, sino que tratamos de que en el espacio de formación se genere la experiencia del aprendizaje. Es decir, construir conocimiento, registrar el conocimiento, poner a prueba nuestras capacidades, poner a prueba y en conflicto la creación para que la creación misma busque su camino. Y yo creo que ese concepto de laboratorio sería transversal a todo lo que hacemos en la universidad. Es un poco la noción de obstáculo epistemológico que plantea Bachelard, en el sentido de que resolvemos problemas y en la medida en que resolvemos problemas nos planteamos nuevas preguntas. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque lo conozco, el planteamiento de Tadeo Lab en el sentido de la horizontalidad entre el maestro, el profesor, el investigador, el estudiante, y el hecho de que se investigue no desde la gran pregunta que el especialista se hace, sino desde las preguntas que surgen de quienes se están formando. Y me gustaría aprovechar que están ustedes dos aquí
para que profundicemos un poco en esa idea de aprender haciendo, de aprender desde la pregunta y desde la horizontalidad. En el caso de la materialoteca, quisiera que nos contaras un poco en qué consiste, que está acá reseñado, y en el caso de la formación de gestores culturales y productores audiovisuales. Así que empecemos contigo y cuéntanos un poco cuál es el modelo, la propuesta pedagógica que hay detrás de la maestría y de los diplomados que se hacen en formación de gestores culturales. Bueno, como dices, tenemos dos escenarios. El primero es la maestría, una maestría joven en construcción, que ha logrado captar el interés de muchos estudiantes que han llegado porque tienen el interés de aprender en el hacer, de construir a través de esas metodologías del taller y del laboratorio espacios, escenarios para poner en escena esos proyectos que han estado guardados desde hace mucho tiempo y que por distintas razones internas y externas no han podido ver la luz. Entonces es una maestría que básicamente se dedica a acompañar a los estudiantes para que saquen adelante emprendimientos creativos, que esos emprendimientos creativos estén sostenidos sobre discursos y sobre debates y discusiones informadas, bien planteadas, que sean proyectos que sean pertinentes, próximos y de calidad, que lean y interpreten de una manera innovadora y disruptiva la realidad cultural y social del país, y que vengan también un poco a este ecosistema cultural y creativo a proponer nuevas ideas. Son proyectos interesantes gestionados por estudiantes con perfiles muy diversos que vienen de la música, de las artes escénicas, de la comunicación, del diseño, de la gestión de centros culturales, de la gestión pública cultural, que vienen del cine y la televisión, por supuesto, y que desde dos énfasis principales, que son la cultura, entendida digamos como la reflexión, administración, gerencia, producción y gestión de ese campo amplio de la cultura, y desde el fomento y el desarrollo de producciones audiovisuales en ese también campo gigante de las industrias audiovisuales, televisivas y cinematográficas, puedan desarrollar proyectos innovadores y disruptivos. Hemos logrado, en este momento estamos próximos a lograr un acuerdo con la Fundación Ford y la Fundación Sura, con Manos Visibles, para hacer un corte especial de 35 estudiantes del Pacífico colombiano, que esperamos concretar en las próximas 2 semanas, y que creo que sería una gran noticia, porque también le permitiría a la universidad ya construir ese diálogo, ya no solamente con gestores que viven en Bogotá, sino con gestores de una región del país que es potente. O sea, puede tener todas las dificultades de seguridad, todas las dificultades en términos de acceso a bienes y servicios, pero si hay alguna región poderosa en términos creativos en Colombia, es sin lugar a dudas el Pacífico. Entonces ahí tenemos un reto que queremos ganarlo para la universidad, ganarlo para la maestría. De otro lado tenemos el Observatorio de Cultura y Economía, que hemos administrado durante 2 años en alianza con el Ministerio de Cultura, en donde ponemos en escena una suerte de cifras, reflexiones, resultados de distintas mediciones para comprender cuáles son las dinámicas y el comportamiento de las industrias creativas y culturales en el país. Y eso lo articulamos también a un programa de diplomados que lo hicimos en el 2018 y esperamos hacerlo otra vez en el 2019, tendremos que concursar para lograrlo, en donde solamente en el 2018 pudimos formar a más de 550 gestores culturales en 13 ciudades del país, que nos permitieron pues no solamente que ellos aprendieran y se apropiaran de una información, sino que sobre todo nosotros como universidad y como gestores públicos y maestros conociéramos la poderosa diversidad de las regiones, los distintos perfiles de los que hoy lideran esta lucha por construir convivencia, construir desarrollo, empleo y estabilidad social en regiones que han tenido que enfrentar la desgracia de la guerra, o que por distintas razones no han tenido un acceso abierto a una cantidad de bienes, productos y servicios culturales, económicos y sociales como otras. Entonces creo que ahí venimos haciendo un trabajo interesante, y lo hemos hecho un poco inspirados sobre metodologías como la de Tadeo Laf, y como la que también la universidad ha podido construir casi como una marca muy poderosa de lo que hace en el ámbito académico. Es decir, darle a los loquitos, románticos, soñadores, que se han pasado la vida enfrentándose a la sociedad para sacar adelante un sueño, herramientas y elementos que los hagan más poderosos. ¿Y qué pasa con los diseñadores y el tema de los materiales, de los costos en exploración e investigación, etcétera? Háblanos un poco de la materialoteca, por favor. Pues bien, el proyecto Centro de Materiales pues es una iniciativa que surge de unas necesidades empresariales muy importantes de los clústeres de la Cámara de Comercio,
y a partir de ahí empezamos a trabajar una idea que era muy interesante, que era el material es transversal, el material es un elemento que une diferentes sectores, porque generalmente digamos que desde las mismas divisiones de lo disciplinar uno ve que los sectores están divididos, ¿no? Entonces está el sector de la construcción, el sector del alimento, el sector de la comunicación gráfica, el sector de la moda. Y nosotros decíamos, pero por ejemplo un alimento viene empacado en cierto tipo de material y ese empaque de material también es un diseño. Entonces el material conecta toda una serie de sectores y de ahí parte algo que me parece que es muy importante y de lo que pasa mucho en las metodologías de TADOLAB, y es el pensamiento interdisciplinar. Más allá de solo el problema de centrarnos en un tema de laboratorio, el problema de actuar con otras disciplinas me parece que enriquece muchísimo la actividad de cada uno de los participantes de esas disciplinas, y por otro lado creo que el aprendizaje basado en proyectos es la clave para todo ello, porque cuando tú generas un aprendizaje basado en contenidos, generalmente esos contenidos están circulando un problema disciplinar, pero cuando lo trasladas al aprendizaje a través de proyectos como el proyecto de Centro de Materiales, tu disciplina lo que hace es ser, y los contenidos son más confluentes, es decir, empiezan a aparecer. Eso fue lo que hicimos con el Centro de Materiales, y en este momento ya llevamos una primera fase muy interesante que culminó con el laboratorio de experiencia que está aquí mencionado en la revista, y que fue una experiencia enorme para todos los sectores que te nombré anteriormente. La Cámara de Comercio de Bogotá es uno de los aliados. Y la Secretaría de Desarrollo Económico del distrito. Bueno, yo supongo que quienes me invitaron a conversar tuvieron en cuenta que me iba a salir en algún momento del libreto y que bueno, esto es una conversación. Y esto que nos está planteando Francisco de la transdisciplinariedad y la conversación entre el arte y la ciencia, que es uno de los principios rectores de la actividad de la Tadeo, hay un lugar en la universidad donde ha tenido unos desarrollos supremamente interesantes, y es en la moda. La conexión entre la moda y la nanotecnología, que está tan de moda hoy con esta cosa de Avengers y no sé qué. Y está con nosotros Pastora Correa, que es la directora del programa de moda. Te pongo en problemas, Carlos, pero yo quiero que Pastora nos cuente, porque es verdaderamente maravilloso y sorprendente lo que han hecho y los hallazgos que han encontrado en esta conexión entre la actividad científica y la maravilla de la pasarela. Por favor, Pastora. Gracias, Juan Camilo. No estaba preparada. La moda, la indumentaria, la vestimenta, el vestuario, la protección del cuerpo ante las inclemencias del tiempo ha acompañado al hombre desde que es hombre. Por lo tanto, era inevitable que llegara un momento en que la exaltación de ese vestido permitiera realizar objetos, rituales, desarrollos científicos, industria, con la revolución industrial que se automatizó y comenzó a hacerse la producción en masa de vestidos. Para la Tadeo, tener la moda se había demorado. Con una trayectoria de 52 años de existencia de programas de publicidad y diseño gráfico, 45 de industrial. Pero llegó el programa de moda por un impulso muy grande que le dio la actual rectora Cecilia María Vélez. Y el programa ha tenido un muy buen reconocimiento porque tiene unos ejes que lo soportan, que coinciden obviamente con los de la universidad: la creación, el enfoque de una industria creativa o industria cultural, la sostenibilidad en su más amplia acepción, porque uno piensa que la sostenibilidad primero es ambiental, pero también es social, el comercio justo, y una sostenibilidad financiera para que sea un negocio rentable y un emprendimiento viable. ¿Cómo ha sido esta relación del programa de moda con ingeniería química, particularmente en el asunto que mencionas de la nanotecnología? Ha sido una relación muy fácil. Cuando Francisco menciona que el material fluye
y es objeto de estudio de distintas disciplinas, pues obviamente la moda se estructura siempre sobre un material. Y los conocimientos científicos que aportó, que pone de base también ingeniería química, han permitido explorar en fibras vegetales amazónicas para modificar molecularmente esas estructuras textiles y cambiarles las propiedades. Entonces, un producto resultado de esa innovación tiene un potencial inmenso. Por ejemplo, en el caso de nanoestructuración con plata, la plata es un antiséptico y al vincular esas moléculas con una fibra como puede ser la lana, derivado pues obviamente de producto animal, hay un desarrollo que puede aplicarse a personas con pie diabético que tienen unas condiciones particulares de asepsia por su condición de salud. Entonces ese encuentro de la ciencia y el arte, que también ha sido un eje articulador de todas nuestras acciones en la Tadeo, se ha puesto de presente muy fácil y muy claramente y con muy buen potencial en el programa de diseño y gestión de la moda. Gracias, pastora. Ingeniería química, diseños, artes, gestión cultural. Es muy amplio, es vastísimo el universo de posibilidades que ofrece toda esta exploración del talento, de la capacidad de invención, de la capacidad creativa. Pero hay un tema que me parece especialmente interesante, que tiene que ver con la preocupación de las universidades por el mercado laboral de sus egresados. Y el mercado laboral está relacionado con esa línea productiva que se ha definido, que es la propiedad intelectual. ¿Qué implicación tiene, Santiago, esta posibilidad que se abre a todas las personas que normalmente estaban en la periferia y parecían excluidas de los sectores productivos fuertes, cuando se descubre que el aporte al Producto Interno Bruto de las artes escénicas, de los diseños, es tanto o más significativo que el de los sectores tradicionalmente importantes, como el café, como los combustibles, etcétera? ¿Qué significa esto de un sector de la economía centrado en la producción intelectual, en la propiedad intelectual, en el contexto nacional y en el contexto global, donde están los grandes centros de poder que efectivamente administran y se benefician de esa propiedad intelectual, Santiago? Bueno, muy buena pregunta. Hay un proceso de transición y lo han tenido, digamos, los distintos soportes de distribución, promoción y difusión de contenidos culturales y creativos en los últimos 20 años. Eso ha supuesto también una transición de las normatividades y de los mecanismos con los que se controla y con los que se protege la propiedad intelectual de esos productos. Eso está de un lado también alineado con la necesidad cada vez mayor de democratizar y de abrir espacios mucho más grandes para el acceso. Y cuando tú sumas esas tres cosas, pues generalmente tienes un resultado que en países como Colombia en los últimos años hemos podido ir, digamos, cualificando. O sea, la monetización de bienes y productos culturales es difícil cuando las plataformas digitales, cuando el soporte tradicional de la música, que era el CD, entra en crisis. Lo propio podríamos hablar de la industria editorial con todos los contenidos literarios y de lectura por internet, etcétera. Empiezan unas preguntas muy fuertes sobre cómo se monetiza hoy estos bienes y productos culturales y cómo se consiguen, digamos, finalmente una retroalimentación real para las necesidades económicas de miles y miles de artistas que producen arte. Entonces, primero creo que hay que reinventarse esos soportes, hay que reinventarse el negocio de las industrias creativas y culturales. Creo que hay que generar unos mecanismos de protección cada vez más avesados de la producción intelectual y tiene que haber políticas públicas mucho más arriesgadas para garantizar el acceso. No podemos proteger intelectualmente los productos quitándole acceso
a las personas, pero tampoco podemos abrir esos productos a que todo el mundo los consuma sin ningún tipo de transacción monetaria, porque es ahí donde se capitaliza finalmente el trabajo de miles y miles de creadores, artistas y productores. Y creo que es en ese debate en donde hoy nos encontramos. Es como un debate, un círculo sin fin que debería ser virtuoso y que no siempre lo es. Y creo que la apuesta de justamente políticas culturales o de la reflexión académica pasa por brindar soluciones y caminos posibles para viabilizar este tipo de problemas. Creo que también las industrias culturales no solamente es lo que está regido por los derechos de propiedad intelectual, creo que hay una cantidad de industrias culturales y creativas que aún con o sin los derechos de propiedad intelectual pueden ser rentables y pueden generar altos niveles de rentabilidad, pero pues eso es justamente, creo que hay que reinventarse también el trabajo cultural. Creo que pasa por entender que la sociedad del siglo XXI tiene retos nuevos y esos retos nuevos sugieren otro tipo de trabajadores. Pasamos de una sociedad que formaba productores a una sociedad que cada vez más forma creadores, y esos creadores quieren ejercer de manera libertaria su creatividad en espacios sociales en donde es necesario que nos reinventemos lo que hacemos, las experiencias que vendemos, lo que proponemos como gestores y productores culturales y audiovisuales. Bueno, esto último que nos dice Santiago es toda una provocación, porque si lo ponemos en el terreno de los músicos, de los actores, de los escritores, suena muy claro. El tema de la monetarización, no monetarización de su trabajo, si trabajan desde una pasión más que desde un negocio. Pero, ¿cómo sucede en los otros ámbitos? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, una experiencia en la que un barrio de París entra en conexión con un barrio de Bogotá para preguntarse cómo pueden mejorar su calidad de vida. Tenemos aquí una experiencia en la que se busca cómo trazar una ecorruta en San Andrés, en Providencia, para mejorar el turismo. Tenemos experiencias que no son tan claras desde la perspectiva del cobro, porque a mí se me ocurrió la idea. Y no sé si con los diseñadores sea igual. Si uno lo piensa en un diseñador industrial, pues lo ve con alguna claridad. Pero hay diseñadores de muchos tipos que no siempre necesariamente están trabajando sobre ideas tan originales, tan propias, que las puedan marcar con su sello y volverse dueños de ellas. ¿Cómo sucede, cómo transcurre este tema del origen del concepto naranja en la producción, en la propiedad intelectual, en los otros ámbitos como los diseños, las artes, la poética social, etcétera, Francisco? Pues vaya, es un tema enorme, te digo, es un tema gigantesco. Pero yo creo que la piedra angular, el punto de inflexión de todo esto tiene que ver algo que mencionaba Santiago, y es esta nueva realidad digital. Lo que se ha llamado en este momento pues la economía digital, que es las economías basadas en todo lo que es la construcción digital del mundo, pero yo iría un poquito más allá y es la transformación digital de la humanidad. Y paradójicamente tiene dos puntos que yo diría que son diametrales. El primer punto supuso una ruptura, una crisis. ¿Una crisis para qué? Para todas esas industrias. Si uno mira, por ejemplo, la industria del periodismo hoy en día, para mirarla por fuera digamos de lo que eran las artes, los creadores, los músicos, pues está en un punto de inflexión importante, y es el de pensar cómo va a hacer para vender sus contenidos, ¿sí? Para que ciertos públicos paguen el periodismo, que eso es un momento crítico para ellos, y muchos medios están repensándose nuevamente. ¿Eso qué implica? Eso implica, lo que les digo, una ruptura por un lado, pero al mismo lado, por el otro lado, empezaron a nacer una gran cantidad de oportunidades. Y yo creo que esa gran cantidad de oportunidades y esa reinvención que necesitamos que suceda en este momento, pues es el momento de giro en el que nos enfrentamos en este momento, tal vez. ¿Por qué en este momento? Si bien la realidad digital empezó desde el 89, con la aparición de Internet, se empezó a naturalizar socialmente a partir del año 2000. A partir del año 2010 surgen las redes sociales, y en este momento ya hay una adaptación de esas tecnologías, y esas tecnologías han permitido que salgan otros tipos de negocios o de modelos de negocios como Netflix o como otros tipos de negocios que vinieron a reemplazar la forma anterior de ejecución. Entonces yo lo que creo que estamos en este momento es en un momento de ruptura muy importante, y el que no comprende ese momento de ruptura se va a quedar atrás.
Y esto aplica para todos, artistas, diseñadores, periodistas, todos los que tengan que ver con una industria cultural y creativa, pero también supone una serie de oportunidades porque tú lo mencionabas. Hoy en día una ciudad en París o un distrito en París puede trabajar con un barrio en Bogotá en línea haciendo proyectos conjuntos, y eso era algo que antes no se podía ver. Y yo creo que eso lo posibilita esa realidad digital. Entonces, yo lo que creo que es un cambio de óptica, es un punto de inflexión y es una piedra angular que vamos a recordar después con mucha nostalgia. Yo podría extenderme aquí mucho discutiendo sobre el verdadero peso del espejismo digital en toda esta conversación, pero quiero terminar, para no entrar en aspectos espinosos, con una pregunta con dos respuestas. La una quiero que me la dé Santiago y la otra que me la dé Francisco, y es: ¿qué sigue? ¿Cuál es el horizonte desde la perspectiva nacional y cuál es el horizonte desde la perspectiva institucional? Bueno, primero creo que hay que trabajar colectivamente para generar unas condiciones objetivas en donde cada vez más estemos pensando en producir, en crear, en vivir tranquilamente y cada vez menos en violencia, precariedad, dificultad. O sea, creo que hay que cambiar un discurso, construir un nuevo relato, y ese relato pasa necesariamente por la creatividad de los artistas y de las personas que están gestionando las maneras en que imaginamos, sentimos y vivenciamos la realidad. Cuando tengamos unas condiciones objetivas distintas, y creo que tenemos que caminar hacia allá, vamos a tener también la posibilidad de tener ciudadanías que quieran vivir más tiempo de su vida bajo la fascinación y experiencia de las artes y de la creatividad como un camino de vida posible. Y eso supone que el turismo se diversifique, que la cotidianidad de las personas empiece, digamos, a llenarse cada vez más de espacios y de vivencias culturales y creativas, y a que podamos dinamizar otro tipo de economías. Si ganamos paz para este lado, si ganamos convivencia para este lado, vamos a tener mucha más gente preocupada por dignificar su existencia desde la experiencia sensorial, intelectual y cognitiva de las artes y de la creación. Entonces creo que esa es como una primera apuesta estructural, macro, fundamental que tenemos que ganar para este sector. Cuando ganemos eso, entonces nos vamos a dar cuenta que hay una cantidad de trabajos reales, inclusive, pues, para ponerlo en la palabra que tú hablas de ficción, ficticios también, digitales, que van a dinamizar y diversificar eso que hacemos. Eso de ser cineasta ya no solamente va a ser o de grabar una telenovela, sino que cada vez van a ser cosas insospechadas, muchas más cosas de las que nos podemos imaginar. O eso de ser diseñador ya no solamente va a consistir en hacer un pequeño logo para una empresa, sino que va a consistir en pensarse una estructura y un relato visual para conquistar un ámbito de la vida y de la cotidianidad de las personas en el trabajo. Es distinto eso a hacer un logo para referenciar una marca, para poderlo pautar en los medios de la televisión como se hacía en los 90s o en los 80s. Entonces creo que lo que viene es disruptivo, lo que viene es innovador, lo que viene es la capacidad de reinventarse, y los que logren hacerlo pasarán al otro lado y los que no se quedarán mirando desde las barreras. Y creo que la Tadeo está justamente transitando esa pregunta y espero que la conteste bien. Porque la vida es sueño, escribió alguna vez Pedro Calderón de la Barca. Y desde el punto de vista de la proyección de la Tadeo, pues muy interesante porque ya habíamos mencionado que la Tadeo es creativa por naturaleza, digamos que la creatividad va a seguir estando ahí. Habíamos mencionado que era el espacio de encuentro entre las ciencias y el arte, y se ha demostrado a través de diferentes proyectos, pero yo quisiera hacer énfasis sobre unos puntos de la misión de la universidad que son, a mi modo de ver, los más importantes, y es que se define como una universidad diversa, plural e incluyente. Y yo creo que esa idea de la diversidad, de la pluralidad, de la comprensión de la pluralidad y de ser una universidad incluyente, además de sumarse, por ejemplo, a todos estos temas de los objetivos de desarrollo sostenible, creo que va a ser un papel muy importante de las universidades también, reinvertirse en este momento para empezar a construir sociedad. Y esa es la misión de la Universidad Tadeo Lozano, siempre lo ha tenido, digamos, presente desde hace muchísimos años. La universidad es una universidad que recibe una gran cantidad de estudiantes para formarlos en las diferentes disciplinas que tenemos en la universidad, y creo que ese va a ser uno de los valores más importantes: la diversidad, la pluralidad y la inclusión. pues que sea un abrebocas a que ustedes
buceen, indaguen y sueñen con esta revista, porque la verdad es reconfortante despertar del sueño viendo que hay cosas que son reales, posibles y se están haciendo. Y antes de despedirnos, y agradeciéndoles que nos hayan escuchado, quiero, y dado que esta es una conversación, darle la oportunidad a Santiago de que nos hable de otras conversaciones en la Tadeo. Sí, no, solamente decirles que si les gusta hablar sobre cultura, conversar sobre cultura, todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos el programa Conversaciones en la Tadeo, Crítica y Diálogos Culturales, un programa donde estos temas y muchos otros se tratan durante una hora, en donde podemos reflexionar alrededor de todos estos asuntos. Y también quiero aprovechar para agradecerle a Manuel Enciso, a Sonia Perilla, porque creo que el trabajo de edición de este número de Expeditio es realmente valioso e importante. Muchas gracias. Y para finalizar, solamente quiero agradecer porque esta cuña se debió a que ya fui invitado a Conversaciones en la Tadeo. Muchas gracias.